Otra cuestión es que va a haber un panel un poquito más tarde sobre mediación familiar, pero me parece que es muy interesante esto que trae la nueva ley de incorporar la mediación familiar en con una cierta formalidad. Porque también todos nos podemos acordar acá cómo entró la mediación familiar a la 24573. Por un costadito, armado entre los camaristas, comandados por la doctora Gladys Álvarez, que permitió y generó que los temas no patrimoniales se incluyeran. Es decir, porque por algún error no había... Perdón, doctor, fue una clara interpretación de la ley. Muy bien. Sí, la ley de mediación y sus decretos reglamentarios tienen unas maravillas de interpretaciones, a veces conjugadas, incluso el actual también tiene unas interpretaciones muy interesantes. El decreto tiene unas interpretaciones muy interesantes también, muy creativas. Bueno, entonces, eso también lo veo como valioso, porque me parece que es empezar a trabajar en ámbitos específicos con características especiales y particulares. Ahí tenemos algunas preguntas, seguramente en relación con cómo es esto de la capacitación que tenemos que tener, y quizás la doctora Turral nos conteste algo cuando le toque a ella. Así que ya le dejo instalada. Yo hago la pregunta por adelantado, no después. Y eso es un tema para nosotros es importante. La inclusión también de profesionales y otras profesiones que nos puedan acompañar en los procesos de mediación, más allá de nombres que se han establecido. Podemos coincidir o no coincidir. Pero el hecho de que haya profesionales que sean formados en mediación y que nos acompañen en los procesos de mediación, y que la gente se acostumbre a trabajar, que trabajemos en equipo y que podamos nutrirnos mutuamente de nuestras prácticas, eso también es muy valioso de la nueva ley. Y lo valioso del decreto es que le atribuye honorarios específicos a esos medios. Más allá de que si esté bien o mal cómo se definió, se establece por lo menos un piso. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de nosotros ya creíamos en la posibilidad de trabajar con mediadores de otras profesiones y los hemos hecho, pero siempre a costillas de compartir honorarios, o de pedirle, o de que alguien cobrara menos de lo que tenía que cobrar. Y eso no era bueno para nadie. Entonces no se permitió que esa práctica avanzara y por lo tanto la pudiéramos aprovechar y la gente la pudiera aprovechar. Por otra parte, también está bueno esto de que en realidad puede trabajar de esta manera quien quiere trabajar de esta manera. Y también eso habla de la libertad y la posibilidad de construir desde la libertad, poder ir dando los pasitos que vayamos dando. Y que también el equipo de profesionales que intervenga, mediadores de la profesión de abogados, mediadores de otras profesiones, puedan construirse y armarse entre las partes, ¿no? Por lo tanto, esto no es que alguien me impone a algún colega con el que yo por ahí no me siento tan cómodo, sino que voy construyendo los equipos que hacen que la producción de la mediación, las intervenciones sean acompasadas y sean útiles para que se puedan desarrollar adecuadamente. Así que eso para mí también es una gran ventaja de la ley. El tema de la incorporación de la gratuidad, también, reconociendo todo lo que se dijo aquí, especialmente porque, se nos jugó también con el decreto, ahora la gratuidad va a estar más a cargo del Ministerio de Justicia y de nosotros con nuestras 2 mediaciones que aportaremos por año, porque antes la gratuidad estaba a cargo solamente nuestro, porque no nos pagaban las mediaciones. Entonces, ahora va a estar repartida, no, antes también había mediaciones gratuitas en el sistema del ministerio. Los chicos y las chicas que trabajan ahí, los mediadores son muy buenos y aceptan también en mediaciones de estas características. Pero digo, ahora está institucionalizado, organizado, esperamos que el sistema que se utilice para la selección de cuáles son los casos también permitan que vayan a mediaciones gratuitas aquellos que efectivamente estén en situaciones de no poder pagar y que no... también en la línea de poder contribuir y cuidar con el esfuerzo que hacemos los mediadores privados, digamos, en nuestras oficinas para sostenernos y mantener a nuestras familias, etcétera, 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 que ahora les voy a contar otro. Una cosa que a mí me parece central de la ley es que le dio nombre a nuestra práctica. Porque antes la ley 24573 hablaba de mediación.
Eran nuestros primeros tiempos, la verdad, hablar de mediación. Y esta, para mí, una de las cosas maravillosas que tiene es que habla de mediación prejudicial. Con lo cual le da un nombre y la diferencia, digamos, de la mediación comunitaria, de la mediación escolar, de otro tipo de mediaciones, la penitenciaria, la penal, etc. Y le da como una especie de identidad particular y propia. Y también eso, porque digamos, la mediación, la 24.573 lo que permitió es la apertura a todo el resto de la mediación y de los métodos alternativos, en realidad, en la República Argentina y diría que en Sudamérica. Y a partir de ahí, bueno, hubo ciertas situaciones, como todos sabemos, el tema de quién podía mediar o no mediar, que generaron muchas rispideces y muchas situaciones incómodas con amigos nuestros y colegas que queremos y apreciamos mucho. Pero la verdad es que, más allá de la discusión sobre cómo es ese tema, ahora que se establezca que hay que la mediación, esta ley se refiere a la mediación prejudicial y no a la mediación en general, porque la mediación en general no es de los abogados, digamos. La mediación prejudicial puede estar a cargo de un abogado mediador por distintos motivos, que podemos algunos estar de acuerdo y otros no, pero digamos que es así, por lo menos en esta definición de ley, y acompañados por otros profesionales que nos puedan acompañar y ayudar. Pero la mediación en general es para todos, ¿no? El lema de la mediación. Y de hecho algunos de nosotros formamos alumnos mediadores, como se contó hoy aquí, y ellos no tienen esa clara formación de abogados, ¿no? Eso creo que todos ustedes lo saben. De manera que me parece bien eso que también define esto la ley. Y después la instauración definitiva, ¿no? Esto que, como decía muy bien Juan Carlos, nos tenía cada 2 años, cada 5 años a todos. Y la verdad es que lo que produce la instauración definitiva es que empieza a crear la idea de profesión, ¿no? La idea de que podemos pensar, invertir y dedicarnos en nuestra capacitación, con maestrías o con lo que hagamos, o con nuestra formación, nuestra capacitación, nuestras oficinas, en fin, y poder, ellos que querramos, por supuesto, decidir empezar a pensar esto como una profesión definitiva y no que se nos terminara de fecha de vencimiento. Entonces ahora esto también es un beneficio y el cual estamos nosotros desde los mediadores muy agradecidos y muy contentos. Y por eso impulsamos también esta ley. Hay algunos temas para resolver y que tenemos que charlar y que seguramente podemos trabajar en otro momento, que tiene que ver con algunas cuestiones de la prescripción y la caducidad, que no quedó muy feliz para nosotros la redacción final de la ley, y algunas otras cuestiones un poco más pequeñas, pero que vamos a seguir trabajando. Sobre el decreto, creo que una de las cuestiones más importantes para pasar al respecto del decreto es que soluciona estas cuestiones centrales que nos llevaba a los mediadores por una cuestión, un encontronazo entre la ley o el decreto reglamentario anterior y la práctica, que nos llevaba a estar en infracción a muchos de nosotros porque notificábamos de una manera que no era lo que decía exactamente la normativa. Y esto, gracias al trabajo, a las conversaciones y a los diálogos que hemos tenido, permitió, y no solamente nosotros, sino otros actores también del sistema, permitieron que en este nuevo decreto se incorporaran todas las posibilidades de notificación. Y eso también para nosotros es una tranquilidad, porque no queremos incumplir la ley, tenemos que poder tener una normativa que podamos cumplir, así que eso lo celebramos. Y otras cuestiones también se resuelven algunas otras dudas que en la ley, pues se interpreta el decreto de alguna manera de la ley. Y también estamos muy contentos porque, bueno, hemos podido trabajar duro, difícil, todas unas cosas más, otras menos, pero también conseguimos una resolución sobre algunos temas de horarios que para nosotros eran muy importantes y que tienen que ver también con esto de la subsistencia y que también nos permite ahora tener horarios mucho más dignos de los que estábamos teniendo hasta ese momento y poder defenderlos de otras maneras, con las actualizaciones, en fin, con la tasa activa y con una cantidad de soluciones que se presentaron sobre los plazos en los horarios provisionales, más allá de que se pueda discutir si es poco, si es mucho, etcétera, pero hay horarios provisionales, con lo cual la gente termina la mediación y no solamente me da la mano y me dice qué rico los caramelitos, doctor, sino que además me dice cuánto le debo y yo le puedo decir me debe 200 pesos. Y me siento por lo menos como el doctor cuando voy al médico, no caigo le pago. Voy al médico y le pago un poco. Entonces, después, bueno, uno recibe poco, es mucho, esas cuestiones para discutir que no me parece mucho más importante.
Lo que quiero decir es, hay muchas cosas para seguir trabajando. A mí lo que mejor me parece de esta ley y de este decreto es el proceso que generó. Porque esta ley generó la posibilidad, no sé, el encuentro de los planetas que se juntaron, de que pudiéramos conversar los actores sociales que estamos vinculados con la mediación, entre todos, ¿no? Con la justicia, conversáramos con el Ministerio de Justicia, conversáramos los abogados, los mediadores, en fin, las personas que trabajan en capacitación, que todos pudiéramos trabajar y hablar sobre. Porque una ley propone cambios, ¿no? De alguna manera es una propuesta de cambios, y eso se celebra, a algunos les gusta más o menos, pero se celebra. Ahora, los cambios se producen, las transformaciones se producen a partir de que cambian las prácticas sociales. Y las prácticas sociales van a cambiar a partir de las conversaciones. Entonces, el hecho de sostener conversaciones que nos ayuden a, como decía Juan Carlos, poder comprendernos, poder entender que tengo un pedacito, yo tengo un pedacito de la verdad, de la versión, tengo una versión sobre lo que ocurre. Pero nosotros sentimos muy orgullosos y agradecidos que se haya escuchado la voz del mediador que está sentado en su mesa solo, muchas veces, diciendo, ¿y ahora qué hago frente a esta mediación? ¿No? Con sus miedos, con sus inseguridades, con sus certezas y con sus habilidades y con sus recursos. Que se haya escuchado la problemática que tenemos, los que hacen pocas mediaciones, los que hacen más mediaciones, los que solo tienen públicas, los que solo trabajan más sobre mediaciones por elección, en fin. Que eso se haya escuchado en la práctica concreta del día a día. Y la verdad que tengo que agradecer profundamente al doctor Uturral y a todos los funcionarios del Ministerio de Justicia que interactuaron con nosotros, la manera en que escucharon la perspectiva del mediador de la mesa de mediación, ¿no? Y sé que lo ha hecho además con otros actores, no solamente con nosotros. Así que eso para mí es que la dirección pone en acción lo que aparece en las palabras escritas. Y eso es muy valioso para nosotros, porque somos participantes activos del proceso en el que necesitamos ser escuchados y escuchar. Así que también